Verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado recibirá la corona de vida que prometió a los que le aman. Nadie que es tentado diga: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado ya desarrollado da luz a la muerte. No os engañéis, amados hermanos míos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Puede ponerse sobre sus pies, vamos a orar por favor. Gloria a Dios. Amante Dios, bendecimos tu palabra y te damos gracias. Agradecemos tu infinita misericordia y agradecemos por la luz que tú nos concedes a través de tu palabra para vivir en esta vida difícil. Hoy agradecemos de igual manera por la vida que nos has dado, por las personas que nos visitan y por cada hermano que está presente. Concede, Señor, que esta palabra llegue al corazón de los oyentes y que produzca aquello por lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Bajo prueba o en tentación? Y quisiera primero, antes de continuar, preguntar, personas que en medio de la administración y la palabra de sabiduría que el Señor dio, ¿quiénes recibieron sanidad en esta mañana? Vamos a ver. Hay una persona, 2, 3 personas, 5, 6 personas, 7. Allá arriba hay 4, son 11 personas, 13 personas de este lado también. 17 personas, 18 personas. Demos un aplauso al Señor. 19 en total. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién era la persona con el problema en el brazo izquierdo? Era un dolor fuerte en la mano izquierda. ¿Quién era esa persona? ¿Quién era? Aquí está. Oh, pero míralo ahí. El número 20. Aleluya. Alabado el Señor. Y qué malagradecida, No quiere ni decir que fue sanada. Qué tremenda. Dios, perdónala, Señor, que yo voy a tratar de perdonarla. Muy bien. ¿Bajo prueba o tentación? Pregúntale a la persona que está a su lado. ¿Tú estás bajo prueba o bajo tentación? Ok. Pues vea lo siguiente. Esta carta de Jacobo es una carta, lo que le llama la carta universal, una carta católica. La palabra católica significa universal. Y dice el texto que fue escrito en el versículo 1 del capítulo 1 a las 12 tribus que estaban dispersas por toda la nación, estaban dispersas por el mundo. Y podríamos decir, en un sentido, que nosotros, aunque no somos de las tribus de Israel, pero somos de los hermanos dispersos, hermanos que no están dentro de la nación de Israel. Y el texto comienza diciendo, es un texto muy conocido por todos los que estamos aquí. Creo que todos los que estamos aquí hemos leído esa palabra, esa carta, y sé que hay inquietudes. Yo me gozaba mucho cuando veía las alabanzas, porque las alabanzas yo las sentía muy dirigidas, muy en la dirección del mensaje de esta mañana. Yo, wow, tremendo, Dios es increíble, Dios es impresionante. Y mire cómo comienza diciendo él, cómo comienza diciendo Jacob en este versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de la vida que prometió Dios a los que lo aman. Fíjese que cuando dice esto, en los versos anteriores, está hablando de cosas como esta, hablando de que el rico debe exaltarse en su humillación. ¿Por qué? Bueno, porque el sol sale con calor abrasador y que así mismo las cosas se van a marchitar en su momento. Y hablando de que el pobre debe, versículo anterior, de humilde condición, gloriarse de igual manera en su exaltación como persona humilde. Y entonces empieza a hablar de las pruebas. Si lo vemos en el contexto, pudiéramos decir entonces que tanto va a ser probado el humilde como va a ser probado el rico. Aló. Y me encantó la predicadora anterior, porque ella decía, la predicadora anterior decía, bueno, cuando tú compras un artículo, tú pagas igual por todos, sean pequeños o grandes. Aquí está mostrando pequeños y grandes. La prueba va a venir sobre ricos y sobre humildes, sobre pobres. Amén. De igual manera. Ahora, los dos, diga conmigo, los dos tendrán el mismo pago, la misma recompensa. Impresionante. Yo me gocé, porque si usted se diera cuenta, si usted tuviera una idea de cómo lo que toman
preparar una palabra y tú luego ver las coincidencias de Dios, que le llaman diosidencias, tú dices, no, pero el Dios que yo tengo es el Dios más bacano que hay. Le llama un Dios, pero un Dios de verdad. No una cosa, no. Esto es impresionante, hermanos. Y por eso usted me vio aplaudiendo a la predicadora anterior, porque la verdad que dijo, no, ya me ganó, ya me ganó. Fíjese, dice que es bienaventurado el varón que soporta la prueba. Diga conmigo, vendrán pruebas. Dígalo de nuevo, vendrán pruebas. Sea rico o sea humilde. Ahora mire a la persona que está a su lado y diga, nadie se salva. Es nadie que se salva. Y entonces él dice que es feliz, que es bienaventurado el que soporta la prueba. El Señor usó un medio muy curioso para llevarme a este pasaje. Y hay dos palabras que salen a relucir, la palabra prueba y la palabra tentación. Por eso el título, ¿está bajo prueba o estás en tentación? Son dos cosas diferentes. Fíjense entonces, la palabra bienaventurado es alguien que es supremamente bendecido. ¡Wow! Qué cosa más increíble que cuando tú estás en prueba, si tú superas la prueba, tú vas a ser ¿cómo? Supremamente bendecido. No es que vas a ser, perdónenme, es que eres supremamente bendecido. La prueba viene, pero es como decir, viene la prueba, pero después de eso, al yo aprobar, la bendición de Dios viene sobre mi vida. Si usted está en prueba, tiene entonces que entender que de una u otra manera usted tiene dos caminos, o se quema o aprueba. O se quema en la prueba o usted va a salir aprobado y usted va a tener un problema con eso, porque todo el que se quema en una prueba vuelve y se la ponen otra vez. El único problema es que te le cambian las preguntas, porque si te pusieron la misma pregunta tú lo das 3 veces y ya te la sabes de memoria. Pero entonces los profesores le dan con coger y cambiarle las preguntas al mismo examen. ¿Aló? Y por eso que a veces uno dice, vea, Capri, ¿cuándo esto se va a terminar? No, papi, lo que pasa es que no ha superado la prueba, entonces te le han cambiado las preguntas. Ah, no, pero todo el mundo está en contra mía, porque antes era fulano, ahora es fulano. No, es el mismo, lo que cambiaron fue de actor, pero es el mismo examen. ¿Aló? Entonces fíjese, ese bienaventurado es afortunado, es dichoso, es glorioso, es supremamente bendecido. Será el varón que soporta la prueba. Y entonces se me ocurrió preguntarme, ok, la palabra prueba es la palabra probar, estrictamente como lo dice, pero tiene otro significado. La palabra tanto prueba como tentación se usan indistintamente en el texto. O sea, la palabra en griego es la misma que se usa para tentar como para probar. Pero ¿qué pasa? Que en el mismo libro de Santiago dice que Dios no tienta. Una vez vino una persona muy desafortunada mentalmente y me dijo, no, porque era necesario que yo pecara de esa manera. Digo, no, negativo eso. Eso no es verdad. Usted pecó porque quiso, eso no era necesario. El plan de Dios no era que usted pecara, el plan de Dios era diferente. Ahora, el plan de Satanás sí es que tú peques, el plan de Dios es que tú te fortalezcas. ¿Aló? Y escribí esta mañana en Facebook algo como esto, y es que siempre que tú estás en prueba, siempre va a venir una tentación. ¿Aló? No es lo mismo. Siempre que Dios te pone a prueba, el diablo te va a traer una tentación. Me explico. Hermano, si usted está en ayuno, está probando su cuerpo, está probando que usted puede resistir el estar periodos X sin comer, la tentación va a venir con los platos más suculentos. ¿Sí o no? Y pienso que uno soltero, bueno, te van a venir tú en soltero, que se supone quieres estar eso significa santidad. En santidad te van a venir ¿qué? Las tentaciones. ¿Aló? Tú quieres permanecer en una postura y el diablo te ofrece. ¿Qué es lo que dice el texto? Que el que soporta la prueba que Dios le pone, el que la aprueba, va a ser supremamente bendecido, será bienaventurado. Cuando me hablo de bienaventurado, de gozoso, de glorioso, de dichoso, me dice entonces que en el extremo opuesto está que cada vez que caigo en la tentación, me convierto en un amargado. Eso me trae, dice la Biblia, depresión, desánimo, y hay un texto que lo dice de una manera bien drástica, que dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Corrupción, o sea, fíjese cómo frente a un evento que nos va a acontecer a todos, la prueba, ricos y pobres, humildes y no,
un evento que nos va a pasar a todos, hay una promesa en la Biblia, que es bienaventurado todo aquel que soporta la prueba. La palabra soportar tiene que ver con ser paciente. Y voy a explicar lo que sería una prueba. Una prueba es una situación en la cual no necesariamente tú entras voluntariamente, sino que Dios te lleva. El Espíritu, dice la Escritura, llevó a Cristo al desierto. Y ahí entonces empezó un ayuno. ¿Cuál fue la tentación? La tentación fue: convierte las piedras. O sea, él estaba siendo probado y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que estamos hablando de que en la prueba el Espíritu te lleva y el diablo te tienta en esa prueba. ¿Cuántos me están entendiendo? El Espíritu te lleva una situación que no está en tus manos, que no necesariamente tú puedes controlar, que tú no puedes resolver. Y que el diablo va a procurar que tú caigas en ese proceso de prueba de parte de Dios y que tú te conviertas en un pecador y no en un triunfador. ¿Aló? Pues ahí está. ¿Qué dice el texto? Que es bienaventurado el que soporta la prueba. ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, muy fácil. Porque cuando él salga aprobado, diga conmigo, aprobado. Fíjese que aún aquí la palabra es aprobar la prueba, aprobarla. Cuando tú voluntariamente entras en una situación de tentación, ese es un problema personal. Tú estás siendo tentado, tú estás siendo movido por tu concupiscencia. Pero cuando tú te encuentras con el tema que tú no lo estás buscando, ese es otro tipo de situación. ¿Aló? Dios lo permite como prueba y el diablo lo presenta como tentación. ¿Estamos siguiendo el tema? Muy bien. Y dice que cuando tú salgas aprobado, vas a recibir la corona de vida que Dios prometió a los que lo aman. Ok. La palabra aprobar una prueba es quedarse bajo ella, permanecer, quedarse, no salir huyendo, perseverar y no huir. Óigame, vamos a ver esto. ¿Con qué sería, por ejemplo, una prueba? Te botan del trabajo y tú pensabas que te iban a promover. Y tú pensando que te va a ir mejor, lo que hacen es que te votan. Pero tú no hiciste nada porque te votaron. Tú eres un empleado ejemplar, tú eres un empleado que llegaba temprano, etcétera, etcétera. Ok, entraste en una prueba. Dios sabía que te iban a cancelar, Él lo permitió. Y lo próximo es: ¿cuál es tu actitud en medio de esa situación de carencia para enfrentar la vida? Que Dios ya lo sabía, que tú te ibas a quedar sin trabajo, pero Él también sabe que tú necesitas cosas para vivir. Y Él también ha dicho una cosa, y es que Él es tu proveedor. ¿Qué tanto tú vas a resistir las presiones de tu mente, las presiones del entorno frente a una situación que Dios te permite que tú no la propiciaste? Porque a veces hay hermanos que le echan la culpa al diablo cuando lo botan del trabajo y ellos no se dan cuenta que fue que tenían 18 tardanzas y 3 faltas. Debieron votarlo antes. O sea, porque hay gente que no, el diablo no le está haciendo nada. Usted, Aragán. Bueno, yo vi un caso terrible de una persona que conozco y que hago muchísimo. Como en 4 trabajos lo votaron por llegar tarde. Pero esas son gente que siempre viven arrancados. Siempre viven con una allá arriba. ¿Por qué? Porque es que les gustaba dormir. Y tú sabes que una gente que sale de 12 a 2 de su trabajo, llega tarde a las 2 de la tarde porque está durmiendo una siesta. Y entonces le cantaban la canción aquella: siesta, siesta, que siga la siesta. Y llegaba tarde. Cuando lo botaron del último, por fin ya tiene un tiempecito trabajando en un sitio fijo. Pero todos los anteriores, mire, trabajos buenos, lo botaron por tardío, por llegar tarde. Eso no es una prueba. No, eso es un pecado suyo, porque usted es seducido por la cama. Oh, qué bien se ve la almohada. Oh, esta agüita que está cayendo. Pero recuérdate que tú no eres dueño de la empresa, tú eres un empleado. No, pero es que esta agüita lo que da, provoca es cama. Entonces usted se acuesta, se duerme, llega tarde y después para afuera. Eso no es una prueba. No, hermano, eso no es una prueba. Es la tentación de su carne de quedarse acostado. O de que ve el reloj 5 minutos más. Cuando 5 minutos más pasa 1 hora y media, porque los sueños son así. 1 hora y media. ¡Ay! Y entonces sale, no, ya es tarde, cariño, que tenía que levantarte cuando el reloj llamó. Que tú fuiste que lo pusiste a esa hora. Que no fue tu marido, fuiste tú que lo pusiste. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Ok.
Entonces fíjese que la palabra aprobar, que no aparece en la Biblia de algunos de ustedes, porque si a ti te dan una prueba, tú o la apruebas o te quemas. Y él dice, cuando salgas aprobado, cuando tú permanezcas ahí, cuando no salgas huyendo, tú vas a recibir una corona de vida. Pero espérese, porque es que, bueno, prepárese porque hoy nos vamos tarde. De aquí no nos vamos hasta que el último versículo se acabe. La visita no me la dejen salir, por favor. Gloria al Señor. Pues fíjese, mire qué definición tiene de la palabra aprobado el diccionario Vine de griego. Quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Esa es la palabra aprobar. ¡Wow! Atiendan. Es como que usted, yo no le caigo bien, pero usted vino aquí a convertirse. Vino, no lo trajeron. Usted o pasa la prueba y me resiste o se va. Si no abandona, usted pasó la prueba y va a ser mejor ciudadano, se lo garantizo. Porque yo voy a procurar no pasarle mi vagabundería ni mis pecados. No, yo voy a procurar ayudarlo a usted a que sea mejor en todo el sentido de la palabra. No, lo que pasa es que no me gusta el pastor hace muchos chistes. Bueno, mi amor, búscate un pastor aburrido, pero no fue ahí que te mandaron, cariño. Fue aquí, a sufrir con mis chistes malos. Porque de alguna forma tiene lo que de quitársela. De alguna forma tiene Dios que de quitársela y darle a uno el placer. A los sufrir con esos chistes malos, ahí que aguante. ¿Cuántos están aquí? Yo tengo algunos que están de acuerdo. Quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Quedarse atrás. Ser paciente y longánime. En otros lugares, pasajes, se sugiere perseverancia bajo una pesada carga. Me encantó esa definición. O sea, aprobar la prueba no es nada más que soportarla hasta que Dios te la quite. Dios mío, y hay cosas. Tú dices, pero hasta la cuanta este asunto. Tú tienes que respirar. Verificar que tú no estás abriendo puertas al diablo, según Efesios. Verificar que tú no eres el responsable de lo que te está pasando, que es algo que no está en tus manos cambiar, y que para tú cambiar eso, tú tienes que destruir algo. Oiga lo que estoy diciendo. Para tú cambiar eso, tú tienes que destruir algo. Tú tienes que revelarte al status quo, a la condición que tienes, que Dios te la puso y no tú. Tú vas a tener que destruir algo para salir de esa prueba. O tú vas a tener que aprender a ponerte de rodillas. Porque de rodillas, yo aprendí, hermano, en gimnasio, que llevo más carga de rodillas. Cargo más carga de rodillas que de pie. El mayor descubrimiento que he hecho en el tiempo que voy al gimnasio. Yo cargo más peso de rodillas que estando de pie. Yo, wow, pero esto tiene que ser Dios hablándome. Porque la mejor manera de tú superar, soportar tus pruebas es de rodillas. Pero hay gente que no, que entiende que Dios tiene que complacerlo ahí en sus gustos, en sus placeres, en sus locuras mentales. Y no entienden que Dios lo que quiere formar en usted y en mí es el carácter de Cristo. Usted sabe lo fácil que es cansarse de la relación con una persona cualquiera que sea. A veces uno se cansa hasta de los hijos. Dice, pero este muchacho hasta la cuanta es. ¿Algún padre puede decir amén a eso? Pero entonces después tú despiertas y dices, no sean hipócritas, sean honestos. Los padres, ¿cuántos padres están claros que eso es así? Vamos a ser honestos. Ese es mi mayor problema, que yo digo lo que nadie quiere decir. Pero entonces tú despiertas y dices, no, pero es verdad, espérate, que yo soy el papá. Que él no me, escúcheme, que él no me pidió traerlo al mundo, yo lo traje. Y que para ser buen papá voy a tener que aprender a criarlo, crecer con él y peor de todo, agradar a Dios en lo que haga. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Porque a veces la gente que tú tienes al lado te la ponen en China. Lo que pasa es que Dios, ¿cuántos sabían que Dios habla chino? Y que cuando Él te la puso en China, ya Él sabía chino. Tengo calor. Dios, quedarse en lugar de abandonar el lugar para tú poder aprobar la prueba. Hermano, tenemos
infinidades, millones de situaciones donde nosotros los creyentes, en lugar de resistir, lo más fácil es decir, como algunos ridículos, ya pastor, se metió el diablo en ese trabajo, yo me voy de ahí. ¿Cómo que se metió el diablo? Y tú no me dijiste que fue Dios que te dio el trabajo. Y no estábamos orando por eso, ahora me dice que el diablo se metió. ¿Y por dónde se metió el diablo que Dios lo dejó meterse? ¿Aló? Sí, porque es más fácil. Entra al DABA a poner un currículum o salir de ahí corriendo en lugar de orar, batallar espiritualmente y esperar ver qué es lo que Dios quiere lograr con esa situación en tu vida. ¿Aló? Es más fácil huir, hermanos. Pero aprobar, que es lo que más me impacta, aprobar tiene que ver con el hecho de tú permanecer, no salir huyendo, quedarte ahí hasta que Dios te quite la carga, ser paciente. Dígale que está a su lado, por favor. Sé paciente y aprende a esperar como otros esperan por ti. Porque esto es una cadena, hermano, que, óigame cómo es la cadena, que el que está detrás de ti te tiene cansado, pero tú tienes cansado el que está delante. ¿Aló? Pero hay gente que, hermano, que lo que pretenden es que tú lo jales, pero ellos rompen la cadena, pero ellos no se dan cuenta que hay otro que lo está jalando a él, que es una pesada carga para el otro. Tremendo, hermanos. Pero eso es lo que el texto dice, que cuando tú apruebas, sales aprobado, ¿qué va a recibir? La corona de vida que Dios prometió a los que lo aman. Alabado sea el Señor. La corona de vida, reitero, que Dios prometió a los que lo aman. Aquí hay tres cosas que salen a reducir. Lo primero es, ya lo dijimos, que los creyentes ricos y pobres vamos a ser probados. Lo segundo es que al salir aprobados o resistir más bien la prueba, perseverar en la prueba, vamos a ser premiados. Amén. Y lo tercero es, Dios pone la prueba porque Él sabe que tenemos el material para vencer, aunque nosotros no lo sepamos ni lo creamos. Porque hay veces, hermano, en medio de la prueba, que una de las cosas que tú dices, Señor, yo aguantaré esto. O la expresión más normal, ay, Padre, yo no aguanto esto. Yo estoy cansado de este asunto. Aló, pregúntale a la persona que está a su lado si se le parece a alguien conocido. Usted sabe las veces que yo he escuchado gente diciendo, no, voy a tirar la toalla, no aguanto más esto ya. Hasta hoy, estoy cansado ya. Estoy cansado de escucharlo, hermano. Porque era hasta hoy que yo voy a aguantar. Y yo me imagino mirando, mira este, mira. Eso lo de él, porque es cobarde, no sé quién salió. Pues yo no le tuve miedo a nadie. Pero es así, hermanos, es así. ¿Qué dice el texto? Recibirá la corona de vida que Dios prometió. Ahora mire esto. La palabra recibir, más que recibir, tiene una definición que podría ser diferente. Es tomar. Una de sus concepciones, acepciones es tomar. O sea, no es simplemente que te lo dan, sino que tú la tomas. Y me luce que no es un asunto futuro, sino que es inmediatamente presente. Me explico. Cuando yo estoy en una prueba, yo le comentaba a los adolescentes, bueno, lo voy a hacer aquí, no importa, porque ellos hablan muchísimo, se lo van a decir a todo el mundo. Yo le comentaba a los adolescentes que cuando hace unos años, muchos años, yo tuve una relación en el mundo cuando yo tenía 20 años. De eso nada más en 30, no hace mucho. Pero era una persona que yo quise mucho en mi vida. Y tuve una relación de cierto tiempo. Muy marcada, muy marcada, muy marcada. Pero resulta que pasaron los años, yo me pastor, estaba cuando eso más activo en Renuevo, en los otros programas. Y recuerdo que un día ella me manda una invitación por Facebook y me habla. Y me dice, Víctor, yo quiero verte. Yo entré en pánico, literal. Déjeme decirle, hermano, literalmente, ¿qué fue lo que yo hice? Empecé a orar. Digo, ¿para qué tú quieres ver? No, para que hablemos. Usted sabe cómo es la cosa. Usted sabe cómo es la serpiente, que siempre te viene con un cuento. Pues pasó un tiempo, porque yo no fui de una vez. Y un día yo dije, no, yo no voy, no nos vamos a ver en ningún lugar, yo voy a ir a tu casa. Y en el camino iba orando. Cuando llegué a su casa, hermanos, dije, mira fulana,
Hay alguien que se va a enterar de quién es, porque ella tenía una voz, recuerdo, decía, hola, ese sabe quién es. Él había oído un cuento de eso. Pues resulta que voy orando en el camino, estaba en la capital, salgo de uno de los programas y fui para su casa. Cuando llegué a su casa, dije, mira lo que hay. La única razón por la que Dios haya podido hacer que yo te viera, que tú me contactaras, la única razón es para que yo te hable del Señor. Porque ya yo no soy el hombre que tú viste hace muchísimos años, más de 20 años. No soy la misma persona, yo soy hijo de Dios. ¿Quiere que le diga cómo termina la historia? Ella es cristiana y se congrega al día de hoy. ¿Usted cree que ella me invitó a verme porque ella quería hablar del Señor? No, ella me quería hablar de la señora. Y por eso que a mí no me importa lo que nadie piense de mí. Porque el que sabe de su relación y su fidelidad con Dios soy yo. Yo soy que sé por las pruebas que he pasado. Y nadie me puede señalar. No existe una mujer con la que me haya acostado. No existe. Con la que me acosté fue contra el nuevo creyente. Y estoy cansado de decirlo eso. ¿Estamos claros, hermanos? Dios te permite la prueba y el diablo quiere que se convierta en una tentación. Si tú pasas la prueba, entonces tú tienes la corona de vida. ¿Cuál es la corona de vida? Que ahora se lo puedo testificar a usted a boca llena y no decirle, hermanos, y la soledad, ella sola, yo solo, la casa sola y caí. No. Hoy puedo decir, se puede resistir cuando tú oras. Se puede resistir cuando tú lo determinas en tu corazón. Simple. Y no es la única tentación de ese tipo que he tenido. No es la única prueba. No es la única. Ahora, ¿cuál es la corona? Reitero, eso me adorna el hecho de poderlo decir y que hoy día somos amigos y que ella nunca más me ha dicho palabras como esta. Yo te respeto porque tú eres un hombre de Dios. Conmigo ten paz. Pero ella sabe lo que significó para mí. Aló. Pregúntale a que está a su lado si le está entendiendo esto. O sea, el premio no es cuando yo llegue al cielo necesariamente. Y yo me preguntaba, ven acá, el Señor nos va a dar corona de vida. Esa palabra corona es la palabra guirnalda, que parece ser una corona de verdad. Pero póngase a pensar cuántas coronas te van a poner en la cabeza si tú vas venciendo prueba y prueba y prueba. No te la van a poder poner porque nada más es una sola cabeza. Y pregunto, ¿Dios nos da premios terrenales frente a victorias espirituales? Y la respuesta ¿cuál es? No. Dios te da coronas espirituales. Cosas que tú puedes mostrar, porque déjeme dar un detalle. La palabra corona dice, es una guirnalda, etiqueta de realeza o de premio, símbolo de honor. Cuando uno cae en la tentación o en medio de la prueba, ¿qué honor hay en eso? Ninguno. Que vas a ir donde Dios de nuevo a pedirle perdón, Él te va a perdonar y vuelve otra vez. Porque recuérdese que la corona te la van a dar ¿cuándo es? Cuando salgas. Cuando salgas. Cuando salgas. Atienda ahora. O sea que Dios sabe que es posible que en la primera tú no salgas aprobado. Ahora dígale que está a su lado, no te rindas. Dios conoce tu material y cuándo podrás vencer. Dígale ahora, tú puedes. Por eso fue que yo, frente al tipo de mujer que estaba, yo dije, no, yo tengo que orar. Yo no me puedo presentar en esa situación con alguien que me significaba un gran problema en mi vida pasada. Por eso fue, iba en el camino orando. Cuando llegué allá estaba, como dicen los pentecostales, lleno de Dios. Aló. No estaba con la mente en aquellos momentos, aquel viejo lugar. No, yo estaba con la mente en el cielo, no en el suelo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo? Pero fíjese, podríamos estar hablando, reitero, de señales de honra, porque la palabra corona de vida lo que es un símbolo de honor. Dios te honra.
Tú no tienes que esperar, porque somos demasiado materialistas y locos viejos. Tú no tienes que estar esperando que en el cielo te van a dar que una cuestión con diamantes y diademas. ¿De qué te va a servir eso? Si lo que vamos a comer es nube, ahí no hay que hacer más nada. ¡Aló! O sea, si no nos casaremos ni daremos un casamiento. O sea, no, hermano, eso es vanidad pura nuestra. El mayor éxito nuestro es poder vencer y ser de testimonio a otros de que se puede vencer. Y después de cuándo, y si yo hubiera caído, hermanos, le digo, no, hermano, mire, me trallé de boca. Pero la segunda vez, gané y listo. ¿Cuándo me dan la corona? La segunda vez. ¿Quién se lleva el problema de la primera vez? Yo. ¿Aló? Muy bien. Pues fíjese, las coronas espirituales, coronas de honor, son para aquellos que vencemos en las pruebas que Dios nos permite. Alabado sea el Señor. Y dice el texto 13, nadie que es tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjese que allí habla de aprobar la prueba, y aquí dice que cuando tú seas tentado, no le eches la culpa a Dios. No, porque Dios sabía y me lo permitió, Dios sabía, pero Él estaba esperando que tú venzas en esa situación. ¿Aló? O sea, ¿por qué? Por la misma razón que dice el texto. Dios no tienta a nadie. Cuando a ti te ponen frente a una caja registradora y tú eres el cajero y tú decides robar, tú no me vas a decir a mí que Dios te puso a tentarte. No, Dios te puso frente a tu debilidad para que tú te fortalezcas, no para que lo deshonres. ¿Qué puede pasar? Ya supimos que es cuando somos aprobados, ¿verdad? Bueno, vuelvo al texto anterior que dice, cuando salga aprobado, o sea, que es posible que una o dos veces tú desfalques la caja. ¿Aló? ¿Y qué va a hacer entonces cualquier hermano aquí que haya caído en ese tipo de situaciones? No, hermano, ya pasó, pide perdón. Si puede restituir el dinero, restituye el dinero y comience a ser otra vez para vencer la prueba. ¿Cuántos me están entendiendo? Decide en tu corazón, no le pongo la mano a un chele que no sea mío, ni matado. ¿Aló? Porque cuando salgas aprobado, las veces anteriores no saliste aprobado. Cuando tú decides en tu corazón creer lo que Dios tiene para ti, entonces tú dices, no, yo voy a pasar esa prueba en el nombre de Jesús. No en mi fuerza, no, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Pues fíjese, misma palabra, pero en este caso, nadie diga que es tentado, soy tentado por Dios. Por dos razones, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces el Señor me llevó al libro de Job, cuando dice que Satanás incitó a Dios contra Job en la Biblia 60, que ya demostramos aquí que no fue así. Lo demostramos por la diferencia de escritura de la 60 a la textual. Nos dimos cuenta que no es que lo incitó y que Dios cayó en el gancho de Satanás. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Porque el problema del mal, ¿sabe cuál es? Que nosotros no sabemos las consecuencias, pero Dios conoce todo. Dios conoce el proceso previo a la tentación, el proceso durante la tentación, el proceso después, sea caída o sea victoria. Amén, amados. Muy bien, pues fíjese. Y aquí hay una nota. Ningún intento por hacer caer al creyente proviene de Dios, pero sin dudas, en medio de la prueba vendrá la tentación. Me decía a mí en estos días, por una revelación aparente que hubo, qué sé yo, ya se la comenté. Él me decía que bueno, por ahora que yo me estoy cuidando más, ahora como que hay más problemas. Y esto es así. Sí, es así. Porque cada vez que tú decides vencer la prueba, el diablo va a aumentar el nivel de tentación. ¿En qué dirección? En la misma dirección que tú quieres vencer. Cuando tú decides, escuchen lo que voy a decir. Cuando tú decides ser íntegro con tus recursos, vamos a verlo con algo sencillo, el diezmo. Que no estamos hablando de eso. Pero vamos a verlo como algo sencillo, como una prueba y tentación. Llegó el momento del dinero. No da para pagar todo. Y tú tienes el dinero del diezmo y el dinero de pagar la luz, por así decirlo. Tú tienes que optar entre deberle a CD o robarle a Dios. Y algunos dirán, no, Dios conoce mi corazón, tú sabes cómo es. Falta la luz, monstruo, y aquí yo no puedo quedar mal.
Y cuando pensamos así que yo no puedo quedar mal, lo que estamos diciendo es: yo te puedo quedar mal a ti, pero yo no puedo quedar mal con la gente CDG. Estamos demostrando que nos interesa más la opinión de la compañía de electricidad y que Dios no nos puede proveer para eso que Él sabía que iba a acontecer, en lugar de agradar a Dios, honrarlo y creer: Señor, yo voy a cumplir con tu palabra, porque yo creo que tú eres poderoso para proveerme para mi necesidad, porque tú la conoces. Entonces, cuando tú decides ser fiel en una área, el enemigo entonces te cierra los caminos o te abre puertas pecaminosas. ¿Aló? Siempre que una persona tienda, por ejemplo, tiene la decisión de ser más cuidadoso en la forma de hablar, de tratar a los demás, él va a tener más provocaciones. ¿Aló? O sea, cuando tú decides ser más amable, entonces te encuentras con gente más torpe. Propósito de Satanás, que tú caigas. ¿Por qué Dios lo permite? Para que tú en esas situaciones finalmente te ganes el premio. Puedes caer en la primera. Sí, wow, pero ayer estaba orando por eso, esta mañana, Señor, oré por eso y caí. Pero ya caíste en la primera. Recuérdate que cuando salgas aprobado, ok, voy a esperar la segunda. Entonces tú preparas para la segunda y vuelve y cae en la segunda. No te rindas, no te rindas. No te rindas. Recuerda el premio. Cuando salgas aprobado, recibirás el honor de Dios, recibirás la corona de vida. No nos debe mover el desánimo por la caída, sino el premio por la victoria. ¿Cuántos me están entendiendo? No nos debe mover el desánimo por la caída, porque cualquiera cae. No, pero ¿y cuántas veces que voy a caer a venir lo mismo donde Dios? Él lo sabía, no seas torpe. Él sabía que ibas a caer antes de caer. Y Él te ha provisto los medios de gracia para que tú vengas donde el Señor. Señor, volví a pecar. Y un demonio te dice, van 5 veces, ¿qué te importa a ti? Volví a pecar, aquí estoy, perdóname. Y vuelvo, lo intento hasta que yo apruebe. Hasta que yo me sienta libre del hecho de que cuando me presenten de nuevo eso, lo voy a mirar y lo voy a desechar. Le voy a dar la espalda. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? El enemigo te va a acusar por la caída, pero Dios lo que quiere es que te levantes para que sigas intentándolo. No, dígale que está a su lado, no te quedes detenido en el lugar donde caíste, porque ahí mismo puede ser tu victoria. Dígaselo de nuevo: no te quedes ahí en el lugar donde caíste, porque ahí mismo será tu victoria. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Muy bien, ya sabemos que no debemos pensar que fue que Dios nos metió en el medio. No, hermano, son decisiones. En el retiro de hombres hemos aprendido que son decisiones que uno tiene que tomar. Cuando usted decide no pecar de una cosa, no lo hace por facilidades que le den. Pero primero usted tiene que decidirlo en su corazón. ¿Qué va a intentar el enemigo en ese proceso? Como Job, va a intentar que nosotros pensemos que Dios está en contra nuestra. Una de las cosas que Job dijo fue: no, pero mejor que yo no hubiera nacido. Tú me soltaste en banda a mí. Hoy, ¿cómo a mí me pasa todo esto? ¿Y dónde tú estás, Dios? Porque el enemigo va a querer que nosotros pensemos que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos oye, que Dios no está con nosotros, que Dios es malo, que cómo es posible que Dios permita esto, en lugar de ver que Dios está con nosotros en el proceso y que Él nos va a ayudar a vencer en ese proceso. Amén, amados. Y dice más: cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Diga conmigo: la tentación muchas veces sale de mi interior. Aquí todo nos indica en el lado de la carne, lógicamente. Y hay que decir que la carta de Santiago tuvo sus dificultades al principio para ser incluida en el canon, porque se entendía que estaba hablando de salvación por gracia, por obra, perdón. Y luego finalmente se rindieron al hecho de que no. ¿Qué pasa? Aquí dice que cada uno es tentado cuando ha traído su propia concupiscencia. Cuando un dulce te pasa por el frente y a ti te encanta ese dulce, cuando el dulce te pasa por el frente, el pobre dulce, él pasa caminando y él no dice: voy a tentar a este. No, porque los dulces no hablan. Ahora, tú ves el dulce y tú te quedas mirando y dices: wow, mira, tiene caramelo y tiene bizcocho
Y entonces eso, desde adentro, te empieza a producir el problema y tú terminas o rompiendo el cristal para robarte el dulce, o ofreciendo para comprarlo, o rogando para pedirlo. El dulce estaba tranquilo ahí, él iba caminando y tú simplemente lo viste y dejaste que te motivara desde adentro hacia afuera. La palabra concupiscencia tiene varias definiciones: codiciar, codicia, desear, deseo o pasión. O sea, que todo aquello que nos mueva a la pasión, al deseo, está relacionado con nuestra concupiscencia. Incluso dice la Escritura, un texto que yo no he estudiado nunca, no lo he estudiado nunca, que no tengamos nuestras esposas como los gentiles que no conocen a Dios, que no la tengamos en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, que es como decir que el deseo de pareja no es lo mismo que el deseo hacia afuera. ¿Por qué? Porque claro, mira la definición, lo que dice, entonces lo había dado hasta acá. Esa definición de concupiscencia dice que esa codicia es específicamente por lo prohibido. ¿Aló? Específicamente por lo prohibido. Me explico. Esta es mi laptop. Si me pusieron una laptop de la última generación, yo esta la conozco, yo no tengo problema con esta laptop. Pero cuando me ponen una laptop al lado que puede superar lo que es mejor, la pantalla, la resolución, es muy probable que yo quiera ir a tocar la laptop ajena. ¿Aló? Ponga el ejemplo que usted quiere en eso. Codicia por lo prohibido. Decía un refrán de mi tiempo que lo prohibido es lo que subyuga. Que cuando a ti te dicen no se debe hacer tal cosa, en tu interior ahí se mete el demonio, una codicia por lo prohibido. O sea, que no es pecaminoso entonces, el deseo de pareja no es pecaminoso porque no es prohibido, es aprobado por Dios. ¿Aló? Mi concupiscencia se va a mover cuando estoy frente a cosas prohibidas. No es prohibido tocar mi laptop. No, yo tengo el derecho de hacerlo. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Muy bien. Entonces fíjese, diga conmigo, mi tentación la produce mi propia codicia desde adentro. Tengo que añadir al texto, no al texto, a la palabra, el hecho de que hay momentos del ser humano de debilidad, cuando él es movido por hilos, pero es por puertas que se han abierto. Y ya no es solo su concupiscencia, porque él podría estar frente a algo que no le atraiga, pero que sin embargo lo desee por ser prohibido. ¿Aló? No le voy a dar detalles ahí. Verso 15 dice, entonces, ese mal deseo, esa codicia, después que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado ya desarrollado da luz, muerte. Tremendo. Fíjese este periodo. Estamos hablando de si tú estás en prueba o estás en tentación. ¿Tú estás bajo prueba o estás en tentación? Óyeme, si eres tú que lo buscas, reitero, no es tentación. No es prueba, tú te estás metiendo en el lugar de la tentación. Ponga la mano en la persona que está a su lado. Aleluya. Muy bien. Pregúntale por la familia y a ver si se despierta. Muy bien, gloria a Dios. Usted sabe que yo tengo una experiencia con los lugares calientes. Y es que cuando tengo mucho calor me da sueño. Me pongo como medio bobo. No sé por qué dicen la palabra bobo, pero voy a poner como medio lerdo. Pero parece que el aire tiene el mismo efecto. ¿O será otra cosa? La concupiscencia, después que ha concebido, la palabra concebir, adherir, oiga bien, después que ha atado, que ha ayudado, que ha aprendido, o sea, es algo que viene y se adhiere a mi mente, a mi corazón. Eso es la palabra concebir. Es algo que empieza a gestarse dentro de mí. Pasa el dulce,
Me gustaría ver cómo es la parte de adentro. Partirlo, no, pero nada más para mirar cómo es la parte de adentro. Me gustaría saber qué tipo de leche que tiene, si es leche condensada, de chiva o de vaca. Porque como entra leche, tú quieres saber. Se adhirió a tu pensamiento y tu pensamiento empezó a volar. A volar. Pero vamos a verlo de esta manera, con algo muy sencillo. Alguien me cae mal por una cosa sin razón y me llega el pensamiento de tratar a esa persona mal. Es lo mismo. Te viene el pensamiento de tratarlo mal porque según tú te cae mal. Pero hay un pensamiento en la escritura que te manda a ti a no odiar, a no hacer mal, sino a hacer bien. Es exactamente lo mismo. Viene la tentación, viene el pensamiento, se adhiere a tu concupiscencia, que te gusta maltratar, pisotear los demás, y tú terminas haciéndolo y lo justificas. Y Dios te habla, te habla, te habla, y todo el tiempo tú tratas a esa persona mal porque tú tienes un problema dentro. Es que el mal está dentro de ti. Tú no te has decidido a amar a esa persona que antes te caía mal. ¿Aló? ¿Cuánto me están entendiendo, hermanos? Es una decisión. Si es una decisión, los pecados de la carne, yo quiero decirle que el odio, el maltrato, son pecados de la carne también. No dice que el carácter de los hombres es que van a ser desobedientes, que van a ser malos, amadores de sí mismos. Eso es amarse a sí mismo y no amar a los demás. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que cuando caemos en ese tipo de pecado, porque es muy fácil verlo por la fornicación o la que sí o qué, esos son disparates nuestros. Hermano, hay demasiada maldad dentro del corazón del hombre que deja ver su condición triste, penosa, su condición, hermano, nauseabunda. Porque cuando tú eres capaz de maltratar a una gente inocente o a un animal que no te hace nada, tú estás demostrando que dentro de ti hay una cosa del diablo terrible. Aló. Es muy fácil verlo por asuntos simplemente de lo sexual o del robo. No verlo por esos pensamientos que te llevan a maltratar a otros. Esos pensamientos que te llevan a no servirle a nadie, sino a querer ser servido. Es exactamente lo mismo. Tu mal deseo es que tú quieres ser servido, porque tú eres un egoísta. Tú eres una persona que vives para ti mismo y todo el mundo tiene que girar como que tú eres el sol alrededor de ti. Pero tú no te ves dando como hizo Jesús. Eso también viene de la concupiscencia. Ese afán de verte por encima de los demás, que los demás tienen que honrarte y tú no honras a nadie, eso es parte de la concupiscencia también. ¿Aló? ¿Qué es lo prohibido? Ser egoísta. Entonces lo prohibido te subyuga. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Cuando la concupiscencia ha concebido, se adhiere al pensamiento de la mente. Cuando él ya ha llevado preso a alguien, dice que él engendra, él produce, es como, oiga lo que dice aquí, la palabra engendrar es la palabra producir. Es como una madre, una planta, la tierra, etc. Es como decir que esto no podría producir fruto si no hubiera tierra, pero que cayera una semilla. Esa semillita diabólica que dice la Escritura que Satanás siembra semilla mala en el campo de Dios, es exactamente como eso. La concupiscencia es el lugar donde cae esa semilla, que si tú no discernes de dónde, qué tipo de semilla es, tú la vas a dejar que ella produzca su matita. ¿Aló? Mire, hermano, no es tan sencillo auscultar, chequear, verificar, examinar, discernir el corazón nuestro. Nosotros sí nos encanta discernir el corazón de los demás, obviando que en el del nuestro sale una maldad terrible que muchas veces el otro desde afuera que la puede ver. Porque nosotros, mire, ¿sabe que yo me di cuenta que descubrimiento y se lo voy a regalar? ¿Lo quieren? Me di cuenta que nada más miro para adelante, que los ojos no me miran para atrás. ¿Sabe qué significa eso? Que nada más miro lo que el otro hace y no veo lo que yo hago. Es más fácil decir que el otro está mal que decir yo estoy mal.
Para eso que ponen los espejos y ni así sirven. Tú nada más te ves de frente. Cuando haces así, ay, pero no me veo. Qué curioso, no me veo de espalda. Así vivimos nosotros, de espaldas a nuestra realidad interna. De espaldas a nuestra realidad interna, nunca la vemos. Y entonces cuando alguien nos la quiere hacer ver, nos rebelamos. Se nos mete el demonio y nos rebelamos. Porque no queremos aceptar que lo que está entre nosotros está malo. Porque entendemos que estamos viendo, hermano, no es así. No es así. No es así. Y dice aquí que esa semillita cuando cae, que engendra esa semilla, dice que engendra al pecado y que el pecado cuando se desarrolla da luz a la muerte. La concupiscencia te seduce, la seducción te lleva a cometer el pecado y cuando cometes el pecado finalmente se produce la muerte espiritual. Verso 16. Y aquí viene una exhortación impresionante del apóstol. A mí me encanta. Y es lo mismo que estamos hablando ahora mismo. Dicen, hermanos, no se engañen, amados míos. No se engañen a sí mismos. No se engañen. Lo que es bueno, dice aquí, toda buena dádiva, todo regalo bueno, todo obsequio, todo don, todo buena dádiva y todo don perfecto proviene, desciende de lo alto. ¿Sabe qué significa eso? Que todo lo que nosotros tenemos que no es bueno y que no se alinea a la palabra, no desciende de lo alto. Es de la carne, o lo hemos traído del mundo, o nos lo ha sembrado el diablo en el corazón. Y ahí viene la gran experiencia de nosotros discernir nuestra condición. ¿Cómo es posible? Lo he escuchado en el pasado con tristeza, no, que Dios no habita en templos sucios. Hermano, no hay templo limpio para Dios. Todos tenemos un nivel de suciedad. ¿Aló? ¿Habrá alguno aquí que no ha pensado nunca mal de alguien? Levante la mano, por favor, si hay alguien aquí que nunca ha pensado mal de nadie. Levante la mano el que nunca ha hablado mal de alguien. Esto es mente y boca. Ya tenemos un problema, al caray. Ahora, lo que es bueno, de donde desciende, todos los regalos buenos son de Dios que descienden. Es queriendo decirte, estamos hablando de tentación y prueba, es queriendo decirte, las tentaciones no vienen de Dios, vienen del diablo, vienen de tu carne. Vienen de tu carne. Ahora, esa capacidad de tu vencer viene de Dios. Dios no te envía la tentación. No, Dios te permite la prueba, te la da la prueba. Y el diablo mete su tentación para que tú fracases en la prueba. Pero no culpemos al diablo. Perdón, no culpemos a Dios. Vamos a aceptar la responsabilidad nuestra que tiene que ver con la concupiscencia nuestra. Que nuestra carne produce maldad y que nosotros tendremos que verificar esos engendros, esas semillas de maldad que producen pecado en nosotros. Es pecado maltratar a los demás. Es pecado señalar a los demás. Cuando tú no te señalas a ti mismo, es pecado. Y cuando lo haces, quedas convicto tú mismo, no puedes hacerlo. Sobre todo cuando tienes una larga lista de dedos que te apuntan a ti. Lo que pasa es que vemos pecado solamente en las cosas supuestamente grandes. Y esas grandes, cuando viene a ver, las producimos nosotros mismos por nuestra irresponsabilidad. Para que lo sepa. Y yo me preguntaba, ve acá, ¿el pecado es un regalo de Dios? Y la respuesta, ¿cuál es? Categórica. No, el pecado no es un regalo de Dios. El pecado es una obra de Satanás. Que cuenta con nuestra concupiscencia para que lo llevemos a cabo. Mientras tú no decides amar a alguien, toda tu vida lo vas a odiar. Toda tu vida lo vas a odiar. Leí la historia de una joven que le dice como al papá o no sé qué, que quería matar a alguien. Dice, bueno, pero para que nadie se dé cuenta, vamos a envenenarla poco a poco. Y empieza a llevarle dulce, comida, empieza a llevarle jugos. Y yo me voy a encargar de echarle el veneno porque ella se va muriendo poco a poco. Llegó el tiempo que de tanto llevarle jugos, comida y dulces, la relación entre las dos personas fue mejorando. Y un día asustado que está orando, la va donde el papá y dice, mira, ya yo no la quiero matar porque ya después de tanta relación siento que la amo a la persona. Y el papá le dijo, no, es que nunca la ibas a envenenar. Lo que pasa es que tienen que salir actos de bien de ti hacia esa persona para que tu sentimiento cambie.
Aprendimos en el retiro. Usted tiene que hacer actos intencionales con la gente que no le cae bien a usted, porque si no, nunca te van a caer bien. Usted se cree que Cristo vino fue un grupo de santos como nosotros. Él vino fue un mundo perdido, gente desgraciada como nosotros, gente mala, de malos pensamientos, y Él vino a sembrarnos el bien para que aprendamos a dar el bien. ¿Cómo tú pretendes que nadie va a cambiar si tú mismo no propicias el cambio? Entonces tú quieres que el otro cambie a lo que a ti te da la gana y tú no cambias. Aló. Hermanos, hay que revisar. Jesús no vino a nosotros porque somos buenos. Él vino, y dice la palabra, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Todavía seguimos en delitos y pecados. Solo que queremos ponerle título a los pecados y queremos decir que algunos son grandes y otros son pequeños. Ya sabemos que las chinas grandes y las pequeñas se pagan al mismo precio. Aló. Y que el perdón es el mismo pago. No hay diferencia en esto, hermanos. Todo lo bueno desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esa palabra solo aparece en Santiago, Padre de las luces. Y de una vez viene la pregunta, el Padre de las luces. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? ¿Para cuántos de nosotros Dios es nuestro Padre? Levanten las manos. Aleluya, mírenlo ahí, la gran mayoría de nosotros. Y si Él es Padre de luces, usted y yo somos luz. Aló. Tal vez no nos manejemos como luz todo el tiempo, porque los bombillos a veces están apagados, pero somos luz. Y no es que somos bombillos, voy más lejos, somos luz. Somos lo que le da vistosidad al bombillo. Somos la energía que lo hace encender. Aló. La Escritura dice, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Diciendo claramente que una ciudad, dice aquí, asientada sobre un monte no puede ser escondida. No es solamente que somos luz, sino que estamos en lugares altos, que no nos podemos esconder. Cuando tú eres luz, tú podrás por un tiempo estar como un bombillo apagado, pero el Espíritu Santo te va a hacer saber, tú eres luz, y tienes que manifestarte, manejarte como luz. ¿Usted sabe qué detalle tiene la luz de interesante para el Padre de las luces que somos nosotros? Que cuando tú enciendes la luz, todas las cucarachas, los ratones y las alimañas se esconden. Pero déjeme decir algo más. Cuando tú enciendes la luz, toda la tiniebla se va. Toda la tiniebla se va. ¿Cuál es la realidad nuestra? Dice el texto, Efesios 5:8. Porque en un tiempo erais tinieblas. Mira la persona que está a su lado, mírenlo bien. Si él evangélico hoy, en un tiempo, era un callejón oscuro. Pero no el callejón, no, él era la oscuridad. Mírenlo bien, mírenlo, chequélo. Esa carita yo no fui. Pura oscuridad, pura tiniebla. Cosas rarísimas salían de ahí. Aló, dígale que está a su lado, creo que hablan contigo, dígaselo. Cuchi cuchi. Ven acá, le fuego, ven. Porque en un tiempo erais tinieblas. Uf. Levante la mano al cielo, así levante las manos. Diga conmigo, pero ahora soy luz en el Señor. Aleluya. Y el que te señala de ser tinieblas, repréndelo en el nombre de Jesús. Porque si tú andas en luz, el que te acusa de ser tinieblas, lo puedes reprender como un demonio. Porque él está hablando por Satanás, él es el acusador. Él es el acusador. Dice Apocalipsis, el acusador de los hermanos. Yo era tiniebla, yo sí. ¿Alguno más era tiniebla aquí? Yo era una tremenda tiniebla. Pero ahora en este tiempo, yo soy luz. Esto no es asunto de que si pecaste o no. No, hermanos. Aquí en esta cuestión, aquí todo el mundo peca. Usted decide de qué pecado pecar. Por eso soy más misericordioso con los pecados. Pero yo tengo pecado que he dicho, eso no lo voy a hacer nunca. Y no lo he hecho nunca.
Decisión se llama eso. No me puedo negar a mi naturaleza, mi amor, de que hay veces que me gusta decirle sus cosas a la gente, y que a veces le digo su mala palabra a una gente porque hartan a uno. Y se creen que uno como que está pintado en la pared. No, hermano, no estoy pintado. Ni uso pintura tampoco. Lo más que me pinto son las uñas de natural. Lo más que me puedo pintar son las uñas natural. Natural. Padre de las luces. ¿Qué no hay en el Padre de las luces? No hay ni mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Él no cambia. No transmuta de fase, de órbita. Oiga bien. Denota generalmente cambio. Diferencia entre las posiciones de un cuerpo al ser observado desde dos puntos diferentes. O sea, hay lugares y hay personas, nosotros todos, que tú lo ves de una vista, de una posición, y lo ves de una manera. Pero si lo ves desde otro ángulo, tú lo ves diferente. Tanto así que aprendí en Estados Unidos que hay fotos en las cuales tú tienes una postura que no se te nota la gordura. Digo, ¿cómo? Sí, Víctor, mira, tú tienes que ponerte de tal manera para que no se note la barriga. Digo, wow, eso está nítido. No te rebaja, pero te ves diferente. Aló. La gente ve como un cambio. Aló, ¿se me está entendiendo la idea? En Dios no hay cambio. Para Dios lo que está mal, está mal. Dios no tiene preferidos, cariño. No los tiene. En Él no hay cambios. No porque para Dios antes, por ejemplo, no porque antes la poligamia para Dios estaba bien. No estaba bien. No estaba bien. Jesús lo trajo de inicio. Al principio, Dios lo creó, varón y hembra. La poligamia no estuvo bien. Él se lo aceptó a los israelitas, pero no estaba bien. No era parte del diseño original. ¿Aló? ¿Cuántos me están entendiendo? No hay cambio, pero tampoco hay sombra. Dios no se oscurece, Él es luz. Dios no se oscurece. Cuando Dios te da una palabra, esa palabra debe ser definitiva para tu vida, porque Él no la va a cambiar. Él no se niega a sí mismo. Amén. Y finalmente, verso 18. Y dice que ese Dios que no cambia, wow, es que es algo poderoso. Ese Dios que no cambia, dice, porque Él quiso. Dígalo conmigo, porque Él quiso. Dígalo de nuevo, porque Él quiso. Porque Él quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros estamos aquí, los que somos parte de la iglesia, no porque nosotros quisimos, sino porque Él quiso. Él nos llamó, nosotros no lo andábamos buscando. Vinimos en medio de diferentes situaciones y llegamos porque Él nos atrajo. Dice la Escritura que nadie va a llegar a Jesús si el Padre no lo llamare. El Padre trata contigo primero, te lleva a Jesús y Jesús te vuelve al Padre a través del Espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Y el texto dice que Él, porque quiso, nos engendró. ¿Cómo fue que hizo que nos? La palabra engendrar, dar a luz, nos hizo nacer. Dar nacimiento. Se usa metafóricamente del nacimiento espiritual mediante la palabra de Dios y de la muerte como resultado y descendencia. Oiga bien, reitero, se usa metafóricamente del nacimiento espiritual mediante la palabra de Dios. O sea, que esta palabra que hemos predicado, para todo aquel que reciba a Jesús, para él, hoy Dios lo engendra a través de la palabra. ¿Qué es engendrar? Nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú estás caminando, si no eres cristiano, no has nacido para Dios. Todavía no has nacido para Dios. Y dirá alguno, pero todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Son hijos de Dios los que son engendrados por la palabra de la verdad. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? ¿Y cómo vamos a saber eso? Para llevarlo un poquitito más allá. Oh, hermanos, me di cuenta que cuando mi hijo nació,
supe que comenzó una cosa pequeñitica que se veía apenas en el microscopio, pero él empezó a crecer. Él creció tanto que llegó un momento que hubo que sacarlo de la barriga. Y creció tanto que esta mañana, tratando de armar el nudo de la corbata, tuve que hacérselo 3 veces y dije, pero es que tú has crecido. Ya tú no eres el coqui mío de antes, ya creciste. Diga conmigo. ¿Dónde está mi coqui? Míralo allá. I love you. Ya creció. Pero todavía yo lo sigo cargando, ¿eh? Que conste, para lo que le dé envidia. Todavía yo lo sigo cargando. Todavía. Y me dice, papi, pásame la mano por la espalda como tú me hacías antes. I love you, man. I love you, man. Me di cuenta que cuando tú naces, tienes que crecer. Si usted está aquí, Dios lo trajo para crecer. Primero nace, pero no sea pobre, no sea tonto, no se quede estacionado. Crezca. Permita que la palabra por dentro lo ayude a crecer, matando todas esas maldades que tenemos dentro, sustituyéndolas consciente e intencionalmente por cosas buenas. Permita que la luz que usted es se deje brillar donde quiera que Dios lo haya llevado. Eso es nacer. Se nota como en el crecimiento. Porque hay gente que tú dices, bueno, no, él va a la iglesia, está bien, sí, un hermano, pero hay que decirle hermano porque no se ofenda. Porque el problema es que tú no lo has visto crecer. Tú dices, pero va a seguir todo el tiempo en la misma vagabundería, oyendo tú los cuentos de terror de que si se está acostando con una mujer, que se está rompiendo platos, que se está haciendo... No, pero espérate, no te puede quedar lo mismo, mi amor. Si naciste de verdad, tú tienes que crecer obligado, porque el nacimiento implica vida y la vida va a implicar crecimiento. Póngase sobre sus pies, por favor. Esta idea final del Señor me encanta, y es que el texto dice que Él nos engendró, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas, los primeros frutos. Voy a explicar este término aquí para concluir. Los primeros frutos de sus criaturas. La Biblia dice que Cristo es las primicias, el primero en resucitar. Y dice la Escritura que cuando Cristo venga, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Nosotros no lo vamos a preceder, los que estemos vivos, si hay alguno de nosotros. Ellos resucitarán primero y luego nosotros. Pero dice entonces, nos juntaremos con el Señor y estaremos para siempre con Él. Los que murieron antes son primicias. ¿De qué? De los hijos de Dios. Nosotros, los que ya hemos nacido después, somos que primicias de Dios, porque antes estábamos muertos y Él oímos la palabra, la creímos, la aceptamos y Él nos hizo nacer por la palabra para ser también de sus primicias. Mire qué me gusta de esto, que en Dios no hay primeros y segundos. En Dios todo el que es cristiano, es hijo de Dios, es primicias. Primicias. Cristo, la primicia de todos y luego todos nosotros, pero somos primicias. Quiero saber, en este punto, ¿cuántas personas de los que nos visitan le gustaría convertirse en primicias de Dios? La Biblia dice que habiendo oído el Evangelio, la palabra de la verdad, el Evangelio que nos puede salvar el alma, dice que cuando nosotros creemos esa palabra, somos sellados por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. ¿Cuántas personas hoy les gustaría levantar su mano y decir, yo quiero ser sellado? Pásenme, amores, por favor. Venga, acompáñenmela, por favor. Recordemos que éramos tinieblas, pero ahora éramos tinieblas. Carmen, bienvenida, mi amor. Me acordé de su nombre. Había una canción en mi tiempo que decía Carmen, Carmen, Carmen. Dios me la bendiga mucho. ¿Quién más quiere ser primicia de Dios? ¿Quién más quiere nacer de nuevo hoy? Nuestra mano levantada, ¿dónde está la persona? Oh, mi amiguito, aleluya. Gloria a Jesús, qué lindo.
Venga, échame la mano ahí. Lo bendiga mucho. Alabado sea el Señor. ¿Quién más quiere ser primicia de Dios? Recuérdate que los que estamos aquí antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. La palabra va iluminando nuestro interior. La palabra va iluminándolo todo y vamos viendo qué es lo que está mal y vamos tratando de corregir hasta donde Dios nos ayude. Pero mientras tanto, la tiniebla que hay nunca vence la luz. Nunca vence la luz, nunca, nunca. Porque ya la luz se determinó y la luz va iluminando hasta que el Señor viene, nos lleva y somos completamente luz. ¿Quién más decide en esta mañana que quiere ser luz para Dios? Que quiere ser hijo del Padre de las luces. Quiero que entiendas algo, entiende algo. Y es que cuando uno le llega a este momento en la iglesia, en cualquier lugar que se está predicando la palabra, pues el diablo empieza a traer pensamientos de la tiniebla que somos ahora. Y un pensamiento muy sencillo, muy simple es: y tú te crees que una gente como tú, después que ha hecho tantas cosas, ¿tú crees que Dios te perdona a ti? Tú vas para el infierno, y quien te está diciendo es un demonio que también va para el infierno. ¿Por qué? Porque él no quiere perder clientes. Me encanta el texto de Efesios porque dice: todos éramos tinieblas antes, pero ahora somos luz en el Señor. O sea que ser luz, como Él es quien me hace nacer, Él es quien me engendra, no depende de mí. Es Él que me hace luz. Yo lo único que hago es acostumbrarme a ser luz. Yo no soy luz por mis acciones, yo me acostumbro a ser luz porque Él determinó que ahora yo soy luz. Entonces yo aprendo cómo se mueve la luz y empiezo a caminar como hijo de luz, así como antes aprendí a hacer obras de tinieblas. Simple. Y me voy dando cuenta que cada cosa es obra de tinieblas y la voy dejando porque yo soy luz. Hago el llamado una vez más. ¿Cuántas personas más de los que nos visitan hoy que no son cristianos todavía, que nunca han hecho esta oración recibiendo al Señor? ¿Cuántos de ustedes les gustaría levantar su mano y decir: yo quiero ser hijo de luz, yo quiero ser engendrado de Dios, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero dejar de ser tinieblas? Porque esa es una declaración enfática: dejar de ser tinieblas. ¿Quién más? ¿Quién más? Sé que hay más personas con necesidad, lo sé. Sé que hay más personas con esa dificultad, que están luchando con sus tinieblas, que están luchando con sus dificultades. ¿Alguno más? Última oportunidad esta mañana. Piénsalo. Recuérdate que Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay tinieblas. Él te llama a ser luz. Y Él te trajo a este lugar esta mañana fue para eso. Para que tú escuches el mensaje y tú puedas optar: yo quiero ser luz. ¿Alguien más se atreve? ¿Alguien más? ¿Algún valiente más? Hay que ser valiente para esto. Y quiero que sepas que la lucha en la que vas a entrar, la batalla en la que vas a entrar, ya la tienes ganada desde antes de entrar. Solo es confiar en el Señor, solo eso. Muy bien, no veo ninguna otra mano levantada. Y vamos a hacer algo para darle a usted una oportunidad antes de salir de este lugar. Para las personas que nos visitan, que no son cristianos, yo voy a hacer una oración, porque yo sé que hay una gran vergüenza en poder atravesar el pasillo. Hay una gran lucha, una gran carga. Pero yo te quiero facilitar, y es facilitar las cosas para hasta que tú encuentres el valor de pasar al frente. Porque debes romper con eso. Yo voy a hacer una oración que quiero pedirle que algunos hermanos la repitan conmigo. Y si tú que estás ahí sentado en tu lugar, que nos visitas, te ha vencido la vergüenza, el temor, el miedo de pasar al frente, la vergüenza te ha vencido, pues yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Porque la palabra dice, bueno, que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, tú eres salvo. Quiero darte la oportunidad de que seas salvo en esta mañana. Y quién sabe lo que Dios podrá hacer contigo hasta que tú hayas el valor en Dios de dar el paso al frente. Es importante ese paso al frente, se rompen con muchas cosas. Aunque mucha gente lo hace de manera hipócrita, pero se rompen cosas porque hay que tener valor para hacerlo. Así que algunos acompáñenme a hacer esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y hoy declaro
que la creo y te suplico que me perdones todos mis pecados, toda la tiniebla en la que he vivido en esta vida. Y te ruego que me perdones y me limpies de todas ellas. También te suplico, recíbeme como hijo, porque hoy decido recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Me arrepiento de todos mis pecados y quebranto todos los pactos y alianzas y conjuros que tenía con las tinieblas. Y te suplico, sálvame y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, gracias te damos. Gracias por estas almas que han pasado al frente y gracias por aquellos que tu palabra les habla del corazón y que van a dar fruto de justicia, fruto de arrepentimiento. Bendice a aquellos que han estado entre nosotros como visitas hoy. Concédeles que ellos puedan alcanzar tu paz y que los que hicieron esta oración, Señor, ellos sean fortalecidos en ti para decidir una fe pública en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Hasta el próximo miércoles.